Mi familia es misionera cristiana. Dije, voy a leer el Corán y voy a encontrar los errores en el Corán. Uno de los miembros de la familia me apuñaló con un cuchillo en el brazo izquierdo. Tengo una gran cicatriz aquí. Cuando dijiste que te hiciste musulmana, ¿lo hicieron? Sí, lo hicieron. Y oí a uno de los miembros de la familia decir que ya no eres nuestra hija. Así que me desheredaron. Cogí el teléfono y llamé al 911, que es la policía. Y entonces vino la policía y él dijo, vale, puede salir, señora. Estaba sangrando y arañada. Me dieron una buena paliza. Y entonces cuando salí y me vieron, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y yo estaba como, ayuda, socorro. Y el oficial de policía no se lo podía creer. La segunda vez que vinieron me pusieron un cuchillo en el cuello y dijeron, this is shahada. Como persona, como hija de un pastor, convertirme en musulmana fue algo muy malo. Sabían que los sahaba eran perseguidos y fueron asesinados porque se convirtieron musulmanes. Y me dijeron, te voy a matar como mataron a los sahaba. As-salamu alaikum, hermana Ruba Kewar. Gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Quiero empezar con, ¿quién es Ruba Kewar? ¿Y puedes hablarnos brevemente de tu vida? Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Alá, el más clemente, el más misericordioso. Mi nombre es Ruba Kewar y nací en 30 de abril de 1981 en Dinamarca. Vengo de un entorno cristiano. Mi familia es evangelista y son misioneros cristianos y también evangelizan e intentan llevar a los musulmanes al cristianismo. En 1985 emigramos de nuevo a Jordania. De aquí es de donde vengo y mi padre decidió ser pastor en una iglesia, porque mi abuelo era el pastor de la iglesia. Así que tomó su lugar después de su muerte y nos quedamos allí durante 18 años. Y en el proceso abrió otras 3 iglesias en Jordania. Y en 2002 tuvimos que mudarnos a Estados Unidos de América. Así que vine aquí y estuve ayudando también a mi tío, que también era baptista misionero y el pastor en una iglesia árabe en Dallas, Texas. Y después terminé mis estudios en modelado 3D y animación para juegos. ¿Cómo fue tu vida con respecto a la fe? ¿En qué creías? Era muy religiosa porque me crié en un hogar religioso. Era como vivir en una iglesia, porque el primer piso era la iglesia. Vivíamos literalmente en el segundo piso de la iglesia. Y así todo lo que ocurría en la iglesia podíamos oírlo incluso arriba porque tenemos los micrófonos y todo. Así que estábamos como completamente involucrados en las prácticas religiosas y todo eso. Alhamdulillah, conozco toda la Biblia desde el principio hasta el final. También estudié muchos de los cursos en la escuela de teología y en la universidad. Estaba haciendo mi máster en teología y misionología. Significa cómo ser misionero, cómo ir y hablar a los musulmanes de Cristo y sobre el cristianismo. ¿Puedes hablarnos sobre tu vida como cristiana? Subhanallah, yo era una cristiana muy religiosa, así que teníamos estudios bíblicos casi todos los días con la familia. Lo llaman el altar, donde se reúne la familia y nos sentamos y leemos la Biblia y aprendemos de ella. Cuando tenía 12 años me hice maestra en la iglesia. Mi padre me asignó para ser maestra de escuela dominical para los niños. Y mientras crecía empecé a tomar edades más altas, hasta que empecé también a ser líder en el grupo de jóvenes. ¿Cuándo empezaste a cuestionar tu fe? En 2004, tras la muerte de mi padre, esa fue una de las cosas que fue catastrófico para mí. Y empiezo a pensar, ¿por qué Dios se lleva así a la gente buena? Yo era como su mano derecha. Él lo era todo para mí en ese momento, por supuesto, con mi madre. Nos dejó con 6 hijos y el más pequeño tenía 7 años. Fue una época muy dura, tanto financiera como emocionalmente. Nos quedamos sin apoyo. ¿Cuándo empezaste a conocer otras religiones y otros sistemas de creencias? Así que cuando llegué a los Estados Unidos a ver a toda esta gente de diferentes orígenes y todas estas personas de diferentes razas y de diferentes religiones, porque quiero saber cómo una cristiana, ¿cómo puedo llevarlos al cristianismo? Y empiezo a aprender sobre otras religiones hasta que finalmente, cuando estaba en la universidad, tenían algo llamado Día Internacional, en el que todo el mundo vestía la ropa tradicional de su país y la música también. Fui allí y me encontré con algunos musulmanes y llegué a conocerlos y empezamos a ser amigos. Hay algunos judíos, pero la mayoría suníes. Quería llevarlos al cristianismo, diciéndoles que vinieran a la iglesia, que leyeran la Biblia. Me estaban haciendo algunas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde dice en la Biblia que Él es Dios? Entonces les digo, Él lo dijo tantas veces.
El Padre y yo somos uno, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, así que sabía las respuestas porque así es como me programaron, para responder a estas preguntas. Y entonces dicen, ¿cómo es que Jesús murió por nuestros pecados? Yo solo les respondería, en la manera en que me entrenaron para responder. Pero cuando voy a casa, empiezo a pensar, vale, ¿sabes qué? Lo que me están preguntando realmente tiene sentido. Realmente necesito entender si realmente estoy enseñando y predicando en lo que realmente creo. ¿O tiene algún sentido? Así que decidí que quería ir y leer la Biblia de nuevo. Empecé a leer la Biblia y me quedé impactada. Que ni una sola vez Él nunca dijo, soy Dios o venid a adorarme. Nunca pidió a nadie que viniera a adorarle. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos adoramos a Jesús? Y no podría encontrar la respuesta. Le pedí a Dios que me guiara. Y tardé algunos meses en hacerlo. No fue algo fácil de hacer, hasta que finalmente Jesús dice en Juan 17:3, esta es la vida eterna, conocerte a ti, el Padre, ya que tú eres el único Dios, y Jesucristo que has enviado, como tú eres el único Dios que debe ser adorado. Entonces, está diciendo que la ilaha illallah, que no hay más Dios que Alá. Está diciendo la shahada. Dije, ¿sabes qué? Creo en un solo Dios. Creo que Jesús es enviado de Dios. Voy a seguir los pasos de Jesús. Pero eso es todo. Ok, eso es lo que hice. Dije, voy a leer el Corán y voy a encontrar los errores en el Corán y mostrarles las contradicciones. Tratan de decir que mi Biblia, que es corrompida, que es, ya sabes, que tiene muchos errores. Voy a enseñarles que tienen los errores. Porque cuando leo la Biblia, los 4 evangelios, empecé a ver las contradicciones, empecé a ver las diferencias. Realmente no se nota cuál es la verdad aquí. He estudiado la teología y te enseñan en la teología que hay al menos 5% de la Biblia que ha sido modificada. Nos enseñan esto en la iglesia. Pero nadie presta atención, a nadie le importa, porque piensan que la Biblia es solo una guía espiritual para ellos, que les conduce a la verdad a través del Espíritu. Palabras en los papeles y en la Biblia, esto no es realmente importante. Lo más importante es cómo te conectas con Dios. Todo es emocional. Así que empecé a leer Surah Al-Baqarah y luego Al-Imran. Me conecté tanto con él porque habla mucho de Jesús. Y eso es algo que me gusta. ¿Sabes qué? Si Jesús no estuviera en el Corán, probablemente nunca hubiera creído en el Corán o en el Islam. Pero eso era algo que realmente me conectó con el Corán. Fue como, quería saber quién es Jesús en el Corán. Así que terminé Al-Imran, luego llegué al Maida y todos los días leía el Corán. Siento algo diferente, siento que algo cambia en mí, siento tanta conexión cada vez. Quiero dejar el Corán y decir, ok, no voy a leerlo. Algo me hace volver a ello. Y quiero leer más, quiero saber lo que dice Alá. Y me pareció que tenía mucho sentido. Y es como cuando Jesús dijo cuando era un bebé, él dijo, Inni Abdullah, soy el siervo de Alá. Así que no dijo, yo soy Dios. Así que solo respondió a mi pregunta. Y luego seguí leyendo hasta que finalmente llegué a Surat al-Maida. La siguiente aya dice, y si oyen lo que ha sido revelado del mensajero de Alá Muhammad, verás sus ojos rebosantes de lágrimas. Y empecé a llorar en ese momento. Alhamdulillah. Ese fue el punto de inflexión para mí. Y dije, oh Alá, quiero creer, quiero esa verdad. Y vi a mis amigos y dije, escucha, quiero hacerme musulmana. Entonces mis amigos me miran, están como, ¿estás loca, qué? Hace solo 2 meses me dijiste que nunca te harías musulmana, nunca harás esto y aquello. Y dijiste, incluso si mueres, vas a morir como cristiana. ¿Qué ha cambiado realmente? Pero dije, esto es lo que me ha pasado. Así que les conté la historia y empezaron a llorar. Y dijeron, Subhanallah, Alá te ama. Y yo dije, ¿por qué dices eso? Dijo, mañana es el primer día del Ramadán. De la primera noche del Ramadán me hice musulmana. No sabía qué hacer, estaba tan feliz. Al mismo tiempo estaba tan emocionada, quería gritar y decirle a todo el mundo que era musulmana. ¿Cuál fue la reacción de tu familia? ¿Puedes hablarnos de esos momentos? Fue devastador, fue un shock para ellos. Para ellos como persona, como hija de un pastor, convertirse en musulmana era algo muy malo. Así que me puse esto. Me maltrataron físicamente. Uno de los miembros de mi familia me apuñaló con un cuchillo en el brazo izquierdo. Tengo una cicatriz profunda aquí. Cuando dijiste que te convertiste en musulmana, ¿lo hicieron? Sí, lo hicieron. Me golpearon con un gran jarrón de cristal en la nuca. Todavía tengo una cicatriz ahí que sangró. Casi fui a urgencias por esto. Estaba sangrando y arañada. Me golpearon mucho por esto.
Y estaba en América, no estaba en un país árabe, hasta que me desmayé en ese momento porque me golpearon bastante mal durante probablemente 2 horas. Me desperté, estaba en el sofá y oí a uno de los miembros de la familia diciendo que hice esto porque te quiero, lo estás haciendo mal. Y por supuesto me repudiaron. Ya no eres nuestra hija, ya no eres nuestra hermana, ya no os queremos, y así sucesivamente. Y cerré la puerta y estaba llorando tan fuerte que no sabía qué hacer. Y entonces me levanté para verme con el espejo. Tengo un ojo morado, me han dado una paliza. Estaba todo sangrado, no sabía de dónde venía la sangre, era como si viniera de mi cuello. Me lo quitaron todo, se llevaron mi teléfono, cerraron la puerta, no querían que saliera. Y de repente vi un teléfono en el fregadero. Estaba intentando escapar. Cogí el teléfono y llamé al 911, que es la policía. La policía llegó después de 5 minutos. Ni siquiera podía hablar. Estaba como ahogada porque me ahogaron hasta la muerte, hasta que me desmayé. Y yo estaba como, ¡ayuda! Y pensaron que tenía un asma o algo así al principio. Pero luego, cuando se enteraron, una de las personas está gritando detrás de la puerta, diciéndome que abra la puerta. Están golpeando muy fuerte. Sabían que estaba en problemas. Así que consiguieron esa dirección y entonces la policía vino y me dijo, vale, puedes salir. Y entonces cuando salí y me vieron, yo estaba como, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Me llevaron afuera, me dieron un poco de agua para beber y entonces les dije, es porque me hice musulmana. Y el oficial de policía no podía creerlo. Él no era musulmán, pero no puede creer lo que ve, como si no fuera algo normal de ver en América, porque alguien cambia de religión, ¿ya sabes? Así que dijo, ¿sabes qué? Ya eres mayor y puedes hacer lo que quieras. Nadie puede decirte qué adorar y qué hacer. Eso es lo que dice la policía. Y fue como un mensaje también de Alá. Es como, es hora de irse. Esto está detrás de mí. Fue muy duro. Nadie me ayudó, así que tuve que volver a la casa. La policía vino 3 veces a mi casa. Me sacaron. ¿Les has vuelto a llamar? Sí, porque me amenazaron de muerte. La segunda vez que vinieron y me pusieron un cuchillo en el cuello y me dijeron, di shahada, déjame matarte como ellos los mataron. Los sahaba. Por aquel entonces tenía algunos familiares, conocían el Islam más de lo que yo sabía. Entonces supe que los sahaba eran perseguidos y fueron asesinados porque se hicieron musulmanes. Y me lo contaron, te voy a matar como mataron a los sahaba. Cuando salí por primera vez les dije, soy musulmana, acéptalo, lo que sea. No me lo tomé con calma. Conozco a unos nuevos musulmanes en Jordania y en Siria. Los conozco personalmente, son musulmanes desde hace 10 años, hasta ahora en secreto, porque saben que esto es con lo que van a acabar, maltratados físicamente y probablemente asesinados también. Y tenemos muchas hermanas en Jordania que fueron asesinadas, literalmente asesinadas, porque se hicieron musulmanas y lo llaman crímenes de honor. Dicen, oh, se escapó con un musulmán, así que vamos a lavar su sangre matándola. Wallahi, te estoy diciendo la verdad. ¿De dónde viene esta hostilidad? Es cultural. Tenemos un pueblo en una ciudad de Jordania, ni siquiera tienen una sola mezquita y son todos cristianos y están orgullosos de ello porque así lo creen. Bueno, somos los árabes cristianos. Venimos de un linaje cuando llegaron los musulmanes y abrieron el país y nos dijeron, te conviertes en musulmán o pagan la jizya. Nosotros éramos los ricos. Todos estos otros musulmanes eran pobres y fueron obligados a convertirse en musulmanes. No podían pagar la jizya y por eso se hicieron musulmanes. Aunque en realidad eso es un concepto erróneo. Y la jizya es como un impuesto que pagas para que el gobierno te proteja. ¿Para protegerte de quién? Del Imperio Romano, de los persas de la época. Y el zakat, por cierto, es superior a la jizya. La jizya era una cantidad muy pequeña. Subhanallah. Así que están orgullosos, ¿vale? Nuestra identidad es cristiana. Después de 5 años de mi Islam, aunque, alhamdulillah, hago dawa. Una vez en el aeropuerto me llevaron a la cárcel y le pregunté, ¿por qué hiciste eso? Y este es un país musulmán. Dicen, oh, porque te hiciste musulmana y eso es un procedimiento de protección para ti. Desgraciadamente, no tenemos un sistema en Jordania donde se apoye los nuevos musulmanes y la gente revierte. Y cuando salí de la cárcel, el tipo que supuestamente se iba a casar conmigo me dejó sola. No tenía dónde ir, no tenía amigos, no conozco a nadie. Y al mismo tiempo pasé por mucha depresión, que pusieron algún complot contra mí y dijeron a los musulmanes que yo soy una persona que iría a los cristianos que están ocultando su Islam de sus padres para que los maten, para que los saquen de su comunidad. Así que tenía una gran propaganda alrededor, gente diciendo cosas malas de mí, que soy una espía de la iglesia en la comunidad musulmana. Soy ciudadana americana, eso significa que un agente del FBI o de la CIA tratando de estar entre los musulmanes, ya sabes, viendo que los musulmanes no te apoyan, que en realidad incluso me destruyeron por completo.
Estaba ayudando a mi familia, empecé a anhelar a ser feliz y pensé que esto es felicidad para mí, ¿ves? En realidad no me estaban concentrando en Alá, me estaba concentrando en mí misma. Ahora, después de hacerme musulmana, me echaron de la masjid. Cuando estoy rezando y dicen, no mereces rezar aquí. Y tengo otra hermana, ella ni siquiera me conoce, ella vino y me defendió. Y ella le dijo, ¿sabes lo que te digo? Si ves que su alma saliendo de su garganta, entonces dirás que es una kafir. Pero mientras la veas como musulmana y se arrepintió ante Alá, no tienes derecho a decir, no vengas a rezar en esta masjid. Así que tienes esta mentalidad de algunos musulmanes. Dicen que porque dejaste el Islam, eso significa que no hay manera de volver atrás. Y este es un mensaje para cada persona que tenga dudas sobre el Islam, o abandonaron el Islam, o dejaron de rezar. Alá siempre tenía sus puertas abiertas para ti. Y siempre eres bienvenido a volver. Siempre. Y después de 2 años, recibí una invitación para ir a Egipto, a una facultad, y dar conferencias sobre el cristianismo y el Islam. Y luego abrí una organización sin ánimo de lucro. Los refugiados en primer lugar, ayudándoles en el desarrollo, dándoles la comida y refugio que necesitan. Pero al mismo tiempo, porque vemos mucho de misioneros cristianos, intentaron arrebatárnoslos. Siento que este es mi papel. Ser el guardia y proteger a estas familias del cristianismo y de los cristianos públicos. Así que hacemos nuestra parte como musulmanes ayudando a esos refugiados, en lugar de a los cristianos en busca de ayuda. Bueno, en primer lugar, tienen que tener educación. Como la primera cosa que los musulmanes tienen que aprender su propia religión. Así que cuando los cristianos vienen, al menos sabrían responder. Y si no saben la respuesta, está bien decir, no lo sé, y buscar ayuda. Gracias, hermana. Encantada de conocerte. Assalamu alaikum wa rahmatullah.